Amados hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente. Es un placer, como siempre, cada semana poder encontrarme con ustedes y poder ingresar a sus hogares por este medio. Un saludo a todos los hermanos o amigos que nos visitan en nuestra página de YouTube en las diferentes partes del mundo. Quisiera enviarles un saludo especial, un abrazo, que el Señor les bendiga y gracias por el tiempo que nos permiten entrar en sus corazones y también en sus hogares. Bueno, dicho esto, como todas las semanas, me gustaría hacer un pequeño recuento de lo que habíamos ya visto prácticamente en estos días y saber que la venida del Señor está pronto y que no lo olvidemos, que lo tengamos presente todos los días de nuestra existencia hasta que Él venga. Habíamos hablado la semana pasada prácticamente del mensaje de lo que Jesús da a las iglesias. Habíamos hablado del mensaje a las 7 iglesias, que son las iglesias de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, el de Sardis, Filadelfia y el mensaje a la Odisea. Habíamos desglosado ya un poquito más la semana pasada sobre los mensajes hacia a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, y ahora en esta semana vamos a abarcar el mensaje a la iglesia de Pérgamo y la iglesia a Tiatira. ¿Ok? Damos gracias al Señor porque a la final todos estos mensajes van con una aplicación directa al cuerpo de Cristo prácticamente, y que nos pone a cada uno de nosotros en un punto en el cual tenemos que determinar lo que el Señor quiere hacer y lo que el Espíritu nos indique a cada uno de nosotros como iglesia a hacer y a ejecutar con rapidez, porque el Señor está cerca. Cada día las cosas que pasan en este mundo, las situaciones que se dan, cuando uno ve las noticias, uno dice: Señor, tú estás más cerca tu venida que de lo que nosotros mismos no podemos imaginarnos. El Señor viene pronto, querido hermano, y ahí la necesidad de que nosotros nos preparemos en espíritu, en verdad, en el estudio de la palabra, que nos encuentre preparados, que no nos encuentre el Señor distraídos en cosas vanas, en banalidades, en los afanes de la vida que muchas veces hacen que nos alejemos de la presencia del Señor. Así es que tomemos tiempo para encontrarnos con Él, para poder estar en su presencia. Yo soy un convencido que nosotros seremos la generación que a lo mejor no experimente muerte y que iremos a la presencia del Señor cuando suene la trompeta final. Los muertos en Cristo, dice su palabra, que resucitarán primero y después nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos ante su presencia. Entonces yo anhelo sinceramente ese momento, y yo quiero que usted también desde su casa usted pueda anhelar ese momento tan especial que será para nosotros el pueblo de Dios. Amén. Bueno, vamos al capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Recuerde que estamos llevando el estudio de la consumación del plan eterno de Dios. Amén. Todo lo que estamos viendo es para saber cuál es la consumación de ese plan que Dios había establecido para su pueblo y para lo que nosotros conocemos como este mundo que existe aquí. Vamos al capítulo 2, versículo 12, donde encontramos el mensaje a la iglesia de Pérgamo, y asimismo vamos a encontrar, como en los otros mensajes, el destinatario, la descripción del Señor mismo, el reconocimiento, la acusación, la exhortación, la advertencia que el Señor hace y también la promesa que el Señor da en medio de este mensaje. Entonces, llevamos la misma temática. Vamos a tratar de ser lo más claro posible y lo más específico para que cada uno de nosotros, incluyéndome a mí mismo, podamos entender y glorificar al Señor con este tiempo de enseñanza. Amén. Dice así el versículo 12: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo,
El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Versículo 12. Recuerde que se presenta a sí mismo, como en los otros versículos, el destinatario, pero también quién es él. Y escribe al ángel, no olvide esa frase, esa palabra, ese artículo, al ángel de la iglesia. El destinatario, ¿quién es? Pérgamo. Dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. La descripción de quién es ahí, del Señor. Está haciendo una descripción de él mismo. Dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Entonces, presenta el destinatario, se presenta él mismo, el Señor, mostrándose quién es, cómo se describe él, y dice al ángel de la iglesia de Pérgamo, ¿ok? Y la ciudad de Pérgamo está situada a 88 kilómetros al norte de Esmirna, ¿ok? El vocablo Pérgamo significa matrimonio consumado. Qué interesante la descripción de lo que significa Pérgamo. Matrimonio consumado. Dice, el vocablo castellano pergamino tiene sus raíces en Pérgamo, puesto que allí se comenzó a producir dicho artículo como material de escritura. Pérgamo era una ciudad religiosa, en ella había más cultos y templos que en Efeso. ¿Sí? Si había una particularidad muy marcada de la iglesia de Pérgamo, era justamente eso, que se identificaba como una ciudad religiosa y donde ella podía encontrar varios tipos de cultos y templos a otros dioses. Eso era muy particular de la iglesia de Pérgamo. Así es que dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, identificándose como el Señor, como esa persona firme y penetrante de la severidad. La frase es muy enfática. Mire lo que dice él. El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esa. Muy, muy enfática esta frase que el Señor mismo se da a conocer o se da a identificar para los lectores de la iglesia de Pérgamo. Y dice en el versículo 13, perdón, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Esto es muy, muy interesante como Jesús hace una descripción diciendo que nuevamente yo conozco tus obras, como lo decía la iglesia de Esmirna. Él comienza diciendo de la misma manera, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. El texto griego omite la expresión tus obras y, por lo tanto, por lo cual la lectura sería, yo conozco donde moras, donde está el trono de Satanás, porque ya emitiría tus obras y. El verbo moras significa tener una residencia permanente. ¿Sí? Si yo digo yo moro en Bélgica, es porque yo tengo una residencia permanente ahí. Si yo digo yo moro en la ciudad de Ambato, en la bella ciudad de Ambato, un saludo para todos los hermanos que nos miran desde Ambato, y diría yo soy parte de Ambato, porque yo vivo ahí, yo moro. Entonces aquí dice, el verbo mora significa tener una residencia permanente. Dicho esto, el verbo se usa también en el Apocalipsis en un sentido moral. En repetidas ocasiones se usa para describir a quienes tienen su mente y corazón arraigados en la tierra y no demuestran interés alguno en las cosas de Dios. Esto es muy interesante porque al final
Muchos estamos arraigados a las cosas que existen en esta tierra, ¿sí? Estamos arraigados a las casas que podemos tener, a los carros que podemos tener, a las propiedades, a los trabajos. Y muchas veces estamos tan arraigados a las cosas que tenemos aquí o que podemos obtener aquí, que nos olvidamos a lo que el Señor nos está llamando, a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva. Entonces, dejemos de pensar un poquito en todo lo que nos puede atar a este mundo, que es un mundo pasajero. Recuerden que nosotros somos peregrinos, no pertenecemos a este mundo. Nosotros pertenecemos a un reino celestial, a un reino divino, que muy pronto lo conoceremos y estaremos ahí. Con la ayuda del Señor, que el Señor venga pronto y nosotros podamos estar en su presencia. Amén. Entonces, eso es muy interesante porque dice, en repetidas ocasiones se usa para describir a quienes tienen su mente y corazón. Es muy interesante eso, su mente y su corazón arraigados en la tierra y no demuestra interés alguno en las cosas de Dios. Amén. Sigue diciendo el texto bíblico: yo conozco tus obras y Pérgamo, tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ahora, el trono de Satanás se refiere a un trono de gobierno, tanto ejecutivo como judicial. Satanás es el gobernador del sistema mundial y el Dios de este presente siglo. No olvide que si alguien gobierna aquí en este mundo, es Satanás. Y si hay que darle algún mérito al diablo, sería el que es un buen trabajador. ¿Por qué? Porque él trabaja las 24 horas sobre 24 horas. Él está ahí tratando, como dice la palabra, como león rugiente, tratando de quién devorar. ¿Ok? Así es que, como le digo, si es que hay un mérito a dar al diablo, es eso. Él está presente, Él es el gobernador de este siglo, Él trabaja 24 sobre 24 y 7 sobre 7. Él no descansa, hermanos. Si quiere dañarlo, lo va a dañar a todo momento. Así es que, por esa razón, cuando dice aquí el texto bíblico, y donde moras, donde está el trono de Satanás, prácticamente se refiere a eso, a la presencia judicial, a la presencia de gobernador en este mundo que es gobernado por Satanás. Amén. Dice, pero, esto es muy interesante, dice, pero, porque hay un pero ahí, pero retienes, dice, mi nombre, y no has negado mi fe. El Señor pronuncia un doble reconocimiento a la congregación en Pérgamo. La primera, dice, sostienes con firmeza mi nombre. Y lo que esto implica, porque sostener con firmeza mi nombre, viendo los tiempos en que vivimos, hermano, eso va a ser un problema para las iglesias y para nosotros los creyentes. Va a llegar un momento que prácticamente negarán el predicar el evangelio, que pondrán obstáculos el anunciar a Cristo. Y por eso cuando decimos en el texto bíblico, en el punto 1, sostiene con firmeza mi nombre, y todo lo que esto implica, porque sostener el nombre de Jesús en estos últimos tiempos, hermanos, estoy convencido que será algo muy, muy, muy difícil. Predicar el evangelio puro como está escrito en este libro llamado Biblia, hermano, será complicado. Habrá leyes que querrán venir contra nosotros para detener el predicar del evangelio. Entonces, eso es muy importante, la descripción que hace justamente el Señor a la iglesia de Pérgamo. Dice, pero retienes mi nombre, y dice, y no has negado mi fe. La segunda es, no has negado mi fe, es decir, no te has retractado de confesar que crees en mí. Hermano, ¿hasta dónde nosotros podemos ser testigos fieles de Jesucristo? ¿Hasta dónde nosotros podemos llegar
a anunciar el evangelio, a decir yo soy cristiano, yo soy creyente, yo soy evangélico, y defender el nombre de Cristo hasta las últimas consecuencias. Las cosas ahora en este mundo no están fáciles. Hay cosas que uno mira y uno dice, Señor, ¿hasta dónde ha llegado la maldad del hombre? Estamos viviendo prácticamente como en los tiempos de Noé. Y si nosotros no hacemos cuidado, y si la Biblia mismo como dice, si el Señor mismo, si no acortara los días, aún los escogidos se perderían. Entonces, de ahí la necesidad de que cada uno de nosotros podamos estar preparados e implicados en el camino del Señor, a tal manera de defender el Evangelio y dar a conocer el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, no has negado mi fe, es decir, no te has retractado de confesar que crees en mí. Amén. Los cristianos en Pérgamo se habían mantenido firmes en su fe y continuaban confesando que Cristo es el Señor. Un llamado de atención para nosotros, la iglesia actual, de tener esa misma actitud, de saber que debemos mantenernos siempre comunicando, evangelizando y dando a defender el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ni aún en los días de Antipas, dice, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Dice, no hay ningún dato histórico tocante a la identidad de Antipas. El nombre significa contra todos. Y el Señor lo describe como mi testigo fiel. Eso es interesante. Amén. La frase donde mora Satanás identifica nuevamente al lugar del martirio de Antipas. Sin duda fue Pérgamo. Recuerde que Satanás, el lugar donde mora Satanás, es este mundo donde usted vive, el mundo que nosotros conocemos. El gobernador de este mundo es Satanás, el que rige en este mundo. Amén. Ahora, un mundo que lógicamente será juzgado, que llegará a juicio, y que todos aquellos que hemos creído en la palabra del Señor, evitaremos ese juicio. Y estaremos en la presencia del Señor muy pronto. Amén. ¿Qué nos dice el versículo 14 y 15? Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Bueno, ya comienza bien el Señor. Ahí vamos a decirlo así. Tengo pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Amén. Entonces, aquí el Señor en el versículo 14 reprocha a la iglesia de Pérgamo por tolerar en su seno dos sistemas de falsa doctrina odiados por Cristo, prácticamente. El verbo tienes, en el griego ekeis, sugiere la idea de tener en poder y por lo tanto poder controlar y corregir. Amén. Tienes, dice, tienes aquí, contra ti tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Los que retienen la doctrina de Balaam, retener significa sujetar con fuerza. La historia de Balaam se registra en el capítulo 22 al 25 de Números. Si usted tiene la oportunidad de leer esos capítulos, léalo, porque ahí nos va a permitir entender mejor cuál era esa doctrina prácticamente. Entonces, recuerde esto, el Señor le reprocha eso, dice, tengo pequeñas cosas contra ti, ¿sí? Pocas cosas, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. A ver, el segundo reproche que el Señor le hace es la presencia de los nicolaitas en la congregación de Pérgamo. Como se menciona en otro lugar, en el capítulo 2, versículo 6, no lo olvide, recuerden lo que ya lo habíamos leído, los nicolaitas eran un grupo de origen desconocido, probablemente seminóstico,
que se caracterizaba por su práctica libertina y su antinomianismo. ¿Ok? ¿Cuál era la práctica que ellos utilizaban? Prácticamente ellos no querían sujetarse a nadie. Un libertinaje prácticamente declarado al 100%. Entonces, esas dos doctrinas prácticamente de Balaam y de los nicolaitas, el Señor las detesta, las reprocha, las juzga, las condena. Y aquí le dice, las pocas cosas que tengo a recalcarte es que tú retienes todavía ahí a esas dos doctrinas. Amén. Y dice el versículo 16, por tanto, ¿qué dice? Arrepiéntete. Da una dirección. No les dice simplemente, esto está pasando, está muy poco, bueno, vamos a pasarlo por alto. No pasa nada. Como dice nuestro pastor, a cualquiera se le muere un tío. No es así. El Señor le dice, por tanto, arrepiéntete. Sobre la base del reproche expresado anteriormente, el Señor exige un arrepentimiento inmediato de parte de la iglesia de Pérgamo. El Señor nos está diciendo, toma tu tiempo para que lo reflexiones, para que recapacites en lo que estás haciendo. No, lo que el Señor dice es prácticamente, arrepiéntete. Toma la decisión de arrepentirte rápido, pronto, no esperes. Es inmediato ese arrepentimiento que tiene que darse. Entonces, por tanto dice, arrepiéntete. En el versículo 14, dice, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Dice el versículo 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Por tanto, arrepiéntete. Un llamado a una acción inmediata. Amén. Dice, pues si no, vendré a ti pronto. El verbo vendré está en el presente de indicativo, pero es correcto traducirlo como futuro, pues es un presente profético. Esta frase ha dado lugar a una discusión respecto a si se trata de una venida especial de Cristo con el fin de juzgar a la iglesia. No es así. Amén. La frase vengo pronto se usa frecuentemente en el Apocalipsis con referencia a la segunda venida de Cristo. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 11? 3:11. Aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El capítulo 22, versículo 7, dice, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y dice también el versículo 12, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y también dice el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Así es que, y vendré a ti pronto, habla de una actitud o una injerencia, una acción de rapidez. Vengo pronto. O sea, no voy a tardar. Lo habíamos visto en el versículo 1 que hablábamos, que decía que viene pronto y de las cosas que se van a dar con esa rapidez, que se van a desarrollar los juicios de Dios. Dice, vengo pronto, no demores en arrepentirte. En otras palabras, lo que el Señor estaba diciendo, si tú no te arrepientes rápidamente, como yo te lo demando, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Habrá un juicio sobre ti. Por eso dice aquí, vengo pronto. Dice, a ti sugiere por un lado la responsabilidad personal del líder de la congregación de guiar de forma adecuada a la asamblea. Vengo a ti. No dice vengo para... No, a ti.
Hermano, tú que me estás escuchando, tú que nos estás mirando a través de este medio, el Señor viene por ti, lucha por ti. La salvación es individual, no te olvides. Si el Señor viene por ti, está diciendo, arrepiéntete también de tu pecado, arrepiéntete de tu maldad. No dejes el tiempo pasar, porque la venida del Señor es pronto y es eminente. Muchas veces nosotros nos olvidamos de eso. Yo no entiendo muchas veces los predicadores que se dedican a hablar más de la prosperidad que de la venida mismo de nuestro Señor. El Señor viene pronto, los tiempos en los que vivimos son malos, hermanos. Y si no tenemos una actitud de arrepentimiento genuina, y rápida, pues Señor, tenemos que lamentarnos. Así es que, hermanos, actuemos. Una acción rápida es la que necesitamos en este periodo de tiempo. Amén. Así es que dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La espada de mi boca se refiere a la palabra que pronuncia sentencia judicial contra los maestros herejes. Todos aquellos que lo habla aquí, que estaban enseñando la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas, serán juzgados por la espada del Señor, por la espada de su boca, por juicio vendrá sobre cada uno de ellos. Amén. El versículo 17 dice, el que tiene oído, nuevamente la expresión, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dice, al que venciere daré de comer del maná escondido. Esta frase contiene la primera de 3 promesas que el Señor hace en este versículo. Al que venciere, primero, el maná escondido parece referirse al hecho de que el creyente pueda apropiarse del sustento espiritual a través de la comunión con Cristo. Después nos dice, y le daré una piedrecita blanca, la segunda promesa del Señor, una piedrecita blanca que evidentemente significa una señal de privilegio y favor peculiar. La segunda promesa, le daré una piedrecita blanca. La tercera promesa dice, hecha por el Señor, al vencedor le dará ¿qué? Un nombre nuevo. Esta será una muestra de identidad y afecto que tiene para quien lo recibe. El Señor es muy claro y muy específico entre esas 3 promesas prácticamente que el Señor nos da. Dar de comer del maná, darnos una piedrecita blanca y darnos un nombre nuevo en el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hermano, la iglesia de Pérgamo estaba prácticamente casada con el mundo e implicada en prácticas que desagradaban al Señor. Pero la misericordia de Dios, obra y el favor de Jesús se extiende un llamado de arrepentimiento a toda la congregación. Me gusta esa palabra que utiliza aquí el escritor del comentario, que dice, muchas veces esta iglesia estaba casada con el mundo. Hermano, muchas veces nosotros estamos comprometidos más con el mundo que con el Señor. Muchas veces encontramos iglesias casadas prácticamente, ligadas al mundo, que a la obra del Señor, ligadas al Señor. Este mensaje de la iglesia de Pérgamo hace un llamado especial a arrepentirnos rápidamente, a divorciarnos, si queremos tomar la palabra casada, a divorciarnos con el mundo, a dejar a un lado lo que el mundo está haciendo para destruirnos y para detenernos a la perdición que está declarado para el diablo y no para su iglesia. Hermano, tomemos un tiempo para que cada uno de nosotros analicemos la vida de cada miembro de nuestra congregación y que le digamos al Señor, Señor, trabaja con nuestros miembros, trabaja con nuestro pueblo, trabaja, Señor, en sus corazones, en sus mentes.
para que haya un arrepentimiento rápido y genuino, porque tú vienes pronto. No olvidemos esa palabra, vienes pronto, Señor. Entonces, la iglesia de Pérgamo necesitaba divorciarse del mundo. Estaba muy comprometida con el mundo. Y el Señor hace un llamado a que ese compromiso se deshaga, que haya un divorcio con el mundo. Amén. El mismo llamado que el Señor hizo a la iglesia de Pérgamo lo hace a las congregaciones de fines del siglo XX. También hoy existen muchas asambleas cristianas en las que hay diferencias tanto doctrinales como prácticas y necesitan regresar a la comunión íntima con Cristo. Hermano, el escritor no perdió el tiempo y el Señor tampoco en hacer una descripción directa para decir: sepárate, divórciate, aléjate del mundo. Amén. Muy bien, continuamos porque pasamos al mensaje de la iglesia de Tiatira, en el versículo 18. Asimismo vamos a ver la acusación, la advertencia, la exhortación y las promesas que el Señor hace al vencedor. Amén. Comenzamos. Dice el mensaje a Tiatira: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Como ya tenemos costumbre, vamos a decirlo así, de ver el mismo tipo de contextura al describir el mensaje a la iglesia de Tiatira. Las otras iglesias tienen el mismo hilo conductor, si se puede decir. Y dice: la ciudad de Tiatira estaba situada a unos 64 kilómetros al sureste de Pérgamo y formó parte del imperio de Alejandro Magno. El nombre Tiatira significa sacrificio continuo. Si puede anotarlo, anótelo eso. Tiatira significa sacrificio continuo. Amén. También vemos la expresión el Hijo de Dios. Esta frase constituye una afirmación de la deidad de Cristo. Jesucristo es Hijo de Dios en el sentido de que posee la misma esencia o sustancia que el Padre. ¿Qué nos dice Juan capítulo 20, versículo 31? Quiero que lea conmigo, por favor. Juan capítulo 20, versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí Juan, el apóstol Juan dice justamente: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, el Hijo de Dios constituye la afirmación de la deidad de Cristo mismo. Amén. Y dice: el que tiene los ojos como de llama de fuego. Recuerde que esta frase ya lo volvemos a encontrar en el capítulo 2 nuevamente, frase que había sido descrita también en el capítulo 1. Es interesante cómo Jesús y Juan muestran las cualidades, vamos a decir. Juan prácticamente describe las cualidades del Señor tal y cuales son, para que nuevamente Jesús las retome y en cada mensaje a las iglesias lo describa como parte de él. Por eso dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al de bronce bruñido. Amén. Entonces, el carácter penetrante de los ojos de Cristo sugiere su soberanía. No olvide que Él es el que escudriña los corazones y nuestras vidas. O sea, nada está oculto a Él. Todo el Señor lo ve. Amén. Y dice: pies semejantes al bronce bruñido. Recuerde que habíamos visto. Y dice: el bronce es una aleación de metales que resalta por su dureza. Y en este caso posee un brillo deslumbrante. El simbolismo que vamos a encontrar aquí parece describir al Señor como el que viene victorioso en juicio
invencible y dispuesto a someter bajo autoridad a todos sus enemigos. Ese es el Cristo que habla a la iglesia de Tiatira y a todas las otras congregaciones. Una descripción más clara prácticamente de aquí cuando dice los pies semejantes al bronce bruñido. Y el versículo 19 dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Ahora, este versículo es sumamente importante a describirlo punto por punto y paso por paso. Dice, observe muy bien la repetición de la conjugación de la Y, ¿sí? Es una figura literaria que tiene por finalidad concentrar la atención del lector en cada uno de los sustantivos que componen la frase. No sé si a usted le llamó la atención, pero cuando leemos, lógicamente que sí, nos llama la atención porque dice, yo conozco tus obras. Hay una coma y dice, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Amén. El artículo tiene la función de destacar la identidad del sustantivo. Las obras de los creyentes de Tiatira eran motivadas por el amor, originado por la fe, dinamizadas por el servicio y ejecutadas con la paciencia, el cuadro estupendo y digno de ser imitado. Amén. Entonces, vemos en este mensaje de lo que Él nos quiere enseñar. Ese Y se repite varias veces y nos tiene que interpelar, nos tiene que llamar la atención, el por qué el Señor lo dice. Y dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. Amén. Ahora, los creyentes de Tiatira habían ido a más en cuanto a las cosas que hacían para Dios. Muchas congregaciones comienzan con un nivel alto de servicio y que con el tiempo disminuye. Eso es, vamos a decirlo, casi clásico muchas veces en las congregaciones. Las iglesias comienzan con un servicio muy alto, implicado en todo, pero a pesar del tiempo es como que hay no se puede decir una decadencia, sino un adormecimiento, como que se ha conseguido algo máximo y ya no se puede tener más allá. Y el consejo justamente a la iglesia de Tiatira es que sigamos conquistando más allá, que no nos quedemos ahí, que permanezcamos con ese mismo entusiasmo con el que comenzamos al principio a hacer las obras, que continuemos hacia esa dirección donde queremos llegar y donde el Señor quiere llevarnos también. Amén. En el versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. El texto griego omite la expresión unas pocas cosas y solo dice, pero tengo contra ti. La alabanza del versículo 19 queda totalmente opacada prácticamente por la censura que se le hace en el versículo 20. Pero tengo pocas cosas contra ti. Tú toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. Entonces, tolerar es lo opuesto de aborrecer. ¿Sí? Tolerar, hermano, si usted no aborrece, usted tolera. Y muchas veces las iglesias, en vez de aborrecer el pecado, muchas veces han llegado a tolerar el pecado. Jesús lo condena. No toleremos el pecado. Porque, mire, aquel que tolera, después acepta el pecado. Entonces, evitemos tolerar esa parte. Amén. Entonces, dice, por último, Jezabel se dedicaba a seducir a los siervos del Señor, y a fornicar y, comer cosas sacrificadas por los ídolos. La trama de Jezabel era hacer que los siervos de Dios se desviaran en dos aspectos. Primero, cometer fornicación tanto en el sentido espiritual como en el físico.
El adulterio espiritual de la falsa religión conduce inevitablemente al pecado de la misma inmoralidad física. Hermano, si es que hay una inmoralidad espiritual, hablándolo así, habrá también una inmoralidad física. Segundo, comer cosas sacrificadas a los ídolos se acostumbraba a vender en la carnicería la carne de los animales que previamente habían sido sacrificados o ofrecidos a los ídolos. O sea, esta mujer prácticamente incitaba al pueblo a pecar, a su iglesia a pecar. Entonces Jesús comienza a condenar aquí que esa trama que tenía Jezabel tenía que ser cortada de inmediato. No debía ser tolerada. Aquí la pregunta sería, ¿por qué la iglesia de Tiatira toleró eso? ¿Por qué no pudo cortar rápidamente? Nos dice en el versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La expresión le he dado sugiere la extensión maravillosa de la gracia de Dios. Dice, el arrepentimiento se dirige a Jezabel, no a la iglesia. Tenemos que remarcar esa parte. El tiempo presente del verbo no quiere sugerir, no quiere o sugiere a que Jezabel no mostraba ninguna disposición hacia el arrepentimiento y por lo tanto tendría que afrontar las consecuencias. Aquí la advierte, pero no quiere cambiar. Hermano, vamos a encontrar gente, iglesias, hermanos, que por más que se les advierta, no quieran cambiar. Y vendrá el juicio de Dios. El juicio de Dios caerá, aunque hay gracia, porque aquí dice, les da el tiempo, dice el Señor, para que se arrepientan y aún así no han querido. Hermano, el tiempo es corto. Como cada predicación que llevamos todos los martes, el tiempo es corto y tenemos que correr con el tiempo. Hermano, aproveche bien el tiempo. No deje que su tiempo se desperdicie en cosas vanas. Busque del Señor, prepare su vida. Cristo viene pronto. Amén. Vamos a pasar rápidamente al versículo 23 y dice, y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Y dice el 24, pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienes de esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Se refiere a lo que no han seguido a Jezabel y no han conocido por experiencia las profundidades de la doctrina que aquella mujer malvada lo decía. Amén. ¿Qué nos dice el versículo 26? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Dice, al que venciere, yo le daré autoridad sobre las naciones. Los cristianos es responsable de mantener una vida de fidelidad y de obediencia al Señor hasta que Él venga por segunda vez a la tierra o hasta que Dios los llame a su presencia. Esta promesa es la primera referencia definitiva en el Apocalipsis al futuro reino milenial que Jesús ha de establecer cuando Él regrese a la tierra. Yo le daré autoridad sobre las naciones. El 27, ¿qué nos dice? Y las regirá con vara de hierro. El verbo regirá, dice, se traduce en algunos pasajes como pastorear. Sin embargo, la idea en Apocalipsis 2:27, 12:5 y 19:15 es más bien la de gobernar o de regir. Amén. Avanzamos y el versículo 28 dice, y le daré la estrella de la mañana, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y le daré la estrella de la mañana. Algunos expositores
entienden que la estrella de la mañana mencionada que se refiere a la misma persona de Jesucristo. Ahora, ¿qué nos dice el versículo 29? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mismo llamado aparece en las cartas de las 3 iglesias anteriores que habíamos visto: Efeso, Esmirna y Pérgamo. Amén. En el caso de Tiatira, el llamado a oír aparece después de la promesa dada al vencedor. Tal vez ese cambio de orden sugiere la situación en aquella congregación era tan deplorable que solo el vencedor presentaría atención a dicho llamado, mientras que el resto de la asamblea de Tiatira tendría que enfrentarse al juicio del Señor. Hermano, qué triste saber que haya mucha advertencia de parte del Señor y que al final todos o muchos o algunos hagan caso omiso de esa advertencia. Hoy más que nunca hay un llamado al arrepentimiento efectivo, inmediato, precoz, si se puede decir, para que cada uno de nosotros entendamos que la venida del Señor es eminente, está cerca, está aquí, y que si no tomamos conciencia de lo que nosotros estamos haciendo o viviendo, Señor simplemente vendrá y desatará su juicio contra aquellos que han puesto como negligente el llamado del Señor. Si en algo podemos concluir, el mensaje a la iglesia de Tiatira constituye un llamado a todas las congregaciones cristianas, incluso las de hoy en día, a mantener tanto la limpieza doctrinal como la fidelidad práctica al Señor Jesucristo. El mensaje del Señor no es solo eclesiástico, sino también personal. El vencedor será remunerado y bendecido, mientras que el otro recibirá un castigo eterno. Hermano, con esto yo quisiera poner fin al mensaje de las iglesias de Efeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Y hacerle un llamado en todos esos mensajes que hemos visto a que hay un solo Señor, hay un solo Rey, hay un solo Dios, pero también hay un juicio que se acerca con inminencia, y que si nosotros no ponemos empeño en conseguir esa victoria, como dice, al vencedor le daré, dice el Señor, ¿qué podemos esperar? Las promesas del Señor están ahí. Es su decisión de tomarlas o dejarlas. Hermano, este ha sido un tiempo hermoso para con cada uno de ustedes. Y quisiera que oremos y que le demos gracias al Señor, porque a través de su palabra nos previene, nos advierte, y que su gracia todavía se sigue manifestando y esperando que nosotros acudamos al arrepentimiento. Señor, te damos gracias. Te bendecimos en esta hora. Te damos gracias porque todo lo que tú haces es perfecto y agradable, Señor. Y has establecido normas, criterios, formas, Señor, para que aún cada uno de nosotros, aún al que esté desviado, Señor, tu gracia se extienda delante de él y que nosotros procuremos llegar al arrepentimiento. Hoy en esta noche, Señor, en esta hora declaramos bendición para todo aquel que decide en su corazón, al que presta su oído para oír tu palabra, Señor, y determinar con rapidez el arrepentimiento. Hoy te damos gracias, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, queridos hermanos, por el tiempo que usted nos ha permitido llegar a sus hogares. Que el Señor siga bendiciendo su vida y su familia. Hasta la próxima. Que el Señor le bendiga. Amén.